a mejor, ¿no? Bueno, gracias Pilar por la presentación. La verdad es que para mí es un placer estar aquí, sobre todo en tema biográfico. Mi padre era de León y la verdad es que toda la provincia, toda la comunidad me parece maravillosa y es un honor para mí poder estar aquí explicando los proyectos que hacemos en el estudio, ¿no? No sé si está puesta la presentación. Vale, se me ocupo yo. ¿Dices que está en el escritorio? Vale. Bueno, explicaré un poco un proyecto construido y dos que están ahora. Uno se va a empezar a reconstruir y otro que estamos ahora redactando, ¿vale? Pero bueno, primero de todo explicaré un poco. Nosotros somos un despacho que principalmente somos dos socios, Marta Peris y José Toral, ¿no? Y principalmente nos dedicamos a trabajar en vivienda pública y un poco nos preocupa como entender que hay que plantear nuevas maneras de habitar y esto implica también nuevas maneras de construir, ¿no? Y entonces uno de los temas, ¿no? O sea, Pilar lo ha apuntado antes prohibiendo el cemento, ¿no? Pero uno de los grandes temas es que la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2 mundiales y el cemento es responsable del 25% de las emisiones de CO2 de la construcción, ¿no? O sea, con lo cual el cemento coge un papel muy importante, ¿no? Entonces sí que empezaré, explicaré cosas que seguramente todos conocéis, pero creo que es interesante pasar por ellas, ¿no? O sea, al final lo que es el cemento lo usamos para hacer un hormigón, ¿no? Y al final el cemento es el pegamento, es decir, lo que hacemos es que cogemos una serie de gravas, cogemos unos finos, unas arenas, ¿no? Y para darle consistencia lo pegamos todo con un pegamento que en este caso es el cemento y que sobre todo es un ligante químico, es decir, que después de fraguar con el agua se hace una reacción química y cambia su composición. Y entonces, claro, si entendemos este contexto, ¿no? Donde el cemento tiene como esta responsabilidad en las emisiones, ¿no? Por su proceso de fabricación, una de las alternativas es pensar, qué otros ligantes podemos utilizar, ¿no? O sea, entonces sí que si analizamos el suelo, ¿no? O sea, según su granulometría, ¿no? Cuando la granulometría es muy fina, es lo que se llama la arcilla, también tiene esta capacidad ligante, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de construir en tierra, tiene que ver con esto, es decir, vuelves a coger gravas, vuelves a coger arena, ¿no? Y lo acabas de unir todo con la arcilla. Y lo que es interesante de la arcilla, según qué situaciones, pero lo que es importante es ver esta diferencia, es decir, la manera de ligar de la arcilla es un ligante físico y no químico, es decir, cuando no hay un proceso de fraguado, con lo cual no hay una reacción y puede ir en las dos direcciones, ¿no? Entonces esto ocurre por esto que vemos aquí, ¿no? Esto sería cuando vemos la arcilla en el microscopio, ¿no? Que son estas placas hexagonales con alta superficie específica, es decir, es esta condición de tener más superficie que volumen, ¿no? Que es lo que hace que acabe pegando, es decir, esta superficie específica es lo que ayuda a que el material nos haga de ligante, ¿no? Entonces, una de las características que tiene es la capacidad también de regular la humedad, es decir, precisamente por esta condición de superficies, en esta superficie se quedan las gotas de agua y tiene esta capacidad de regularnos la humedad del ambiente, ¿no? O sea, un ambiente que esté por encima del 80% es capaz de llegar a entre un 50 y un 60%, ¿no? Entonces, si nos planteamos, ¿no? Desde el estudio, ¿no? Cómo construir en tierra, ¿no? Podemos analizar históricamente cuáles han sido las posibilidades, ¿no? O sea, pues hace 5.000 años en Egipto ya se usaba el adobe, ¿no? Que es coger la arcilla,
la une está bien con algo de paja y la deja secar al sol, ¿no? En China, hace pues 2500 años ya se usaba el tapial, ¿no? Aquí estos sistemas de encofrados in situ, ¿no? Y luego hay como un invento de los años 50 en Colombia, ¿no? Que es el BTC, ¿no? Que es como una cierta tecnificación de las técnicas anteriores, ¿no? Y lo que es interesante para nosotros, dentro de que o sea, en realidad nuestro planteamiento no es tanto patrimonial como una cuestión de cómo construir en el futuro, es decir, cómo entender que este material nos puede servir para responder a los desafíos del siglo XXI, ¿no? Vemos como el adobe, pues esto sería la resistencia a compresión, ¿no? O sea, el adobe tiene una resistencia bastante baja, el tapial, ¿no? Con esta idea de las tongadas y la compresión, pues mejora su resistencia, pero en cambio, ¿no? Cuando tenemos el bloque estabilizado, el BTC, mejora incluso cuando le añadimos cal, ¿no? O sea, conseguimos que la resistencia mejore, ¿no? Y por eso un poco los proyectos que vamos a hablar están casi todos desarrollados con BTC, ¿no? O sea, tiene que ver con que desde un punto de vista prestacional nos ofrece unas ciertas prestaciones que son capaces de que sea capaz de competir con el hormigón, con las prestaciones del hormigón y podamos escalarlo, ¿no? O sea, uno de los objetivos es construir con la tierra escalándola a una cierta escala de edificio que genere una cierta demanda y movilice el sistema productivo y consigamos pues conseguir que haya una industria que se dedique a desarrollar estas piezas de tierra. Y si hacemos como un análisis histórico, ¿no? O sea, el inicio del BTC, ¿no? Tiene que ver con los años 50, este invento de la máquina Zimba, ¿no? La Zimba RAM, que en realidad se genera una compresión manual y que parte de esta cosa bastante maravillosa, ¿no? De que tú llegas al terreno, excavas el solar, ¿no? Con ese solar pues lo divines, lo separas en función de la granulometría y a partir de ahí vas montando las piezas y las vas acopiando, ¿no? O sea, y esto es un poco, bueno, haces el sistema de palanca, ¿no? Pero esto es tan largo para aumentar esta compresión, ¿no? Y aquí vemos un poco la primera vez que se usó, ¿no? Que casualmente, y es bastante bonito, fue también para hacer unas viviendas sociales, ¿no? La Interamericana, ¿no? En Bogotá. Aquí vemos un poco el proceso de fabricación de todas estas piezas, ¿no? Y cómo, bueno, este ensamblaje, ¿no? Y todas estas paredes de tierra, ¿no? El tema es cuando te planteas hacer esto en el siglo XXI, genera una serie de dificultades, ¿no? Desde un punto de vista de justificación de ciertas normativas o papeles, ¿no? De que te implica hacer muchos ensayos, ¿no? Porque si coges la tierra del sitio dejas de tener ciertos marcados, ¿no? La implicación que tiene en el territorio, en el área de construcción, es decir, tener que destinar un espacio en la obra para secar los ladrillos, pues acaba significando que necesitas un espacio que muchas veces no acabas de tener, ¿no? Con lo cual anularía la viabilidad en muchos casos, o simplemente que a veces el terreno que excavamos no es el ideal, ¿no? De hecho, cuando no es el ideal, muchas veces la solución es poner cemento, ¿no? Con lo cual, al final, casi todo este discurso que estamos haciendo para intentar buscar una alternativa al cemento no nos acaba de funcionar, ¿no? Entonces sí que, como alternativa a esto, nosotros hemos entendido que más allá de intentar usar la tierra del propio solar, ¿no? Que en realidad hay que pasar a un sistema mucho más industrializado, ¿no? Que puedas hacer pues con unas selecciones de arcillas de cal, ¿no? Que son específicas, que nos permiten tener todos los certificados, ¿no? Con todos los ensayos y el sistema de control de calidad normalizado, ¿no? Que haya un secado también controlado industrialmente, ¿no? Que no hipoteque y no afecte a los plazos de la obra,
y sobre todo, bueno, y garantizar como esta calidad en la producción. Y lo que nos parece como muy potente es que en realidad todas aquellas empresas que hoy en día se dedican a hacer bloques de hormigón con la misma maquinaria que tienen, se pueden transformar en empresas que hagan bloques de tierra, ¿no? O sea, en realidad lo que nos parece bonito es ser capaz de transformar el problema, ¿no? O sea, empresas que ahora dependen del uso del cemento, ¿no? Que explicarles y hacerles ver que simplemente buscando alternativas a ese ligante que es el cemento, usando la arcilla, estabilizando con cal, ¿no? Con la misma maquinaria que ya tiene, es decir, no hace falta hacer una gran inversión, podemos transformar el sistema productivo, ¿no? Pasar de la arena, bueno, de estas arcillas a estas piezas estructurales, ¿no? Bueno, y luego por lo que para nosotros significa construir en el siglo XXI, ¿no? Que habla de esta sostenibilidad que tiene que ser ambiental, económica y social, ¿no? Pero que no todas las decisiones ambientales son viables económicamente, ¿no? No todas las decisiones económicas son equitativas socialmente y no todas las decisiones sociales son soportables medioambientalmente, ¿no? Y solo cuando algo es soportable, viable y equitativo podemos hablar realmente de sostenibilidad. Y por eso en el estudio utilizamos una serie de estrategias, ¿no? que en realidad en lugar de atacar directamente hacia lo ambiental, social o lo económico, intentan moverse en medio, ¿no? Cuando queremos hacer espacios que sean ambientales y sociales, lo que hacemos es generar una serie de espacios intermedios, ¿no? Que tengan esta función medioambiental, que funcionen como atrios, como patios, como jardines, ¿no? Que tengan una serie de afectaciones termodinámicas que mejoren las condiciones ambientales del edificio, pero a la vez que estén situadas en lugares de relación social, en las zonas compartidas, ¿no? Y que sean lugares de oportunidad de contacto social, ¿no? Cuando queremos ser económicos y medioambientales, la estrategia siempre es reducir. Reducir significa poner la mínima cantidad de materia posible, reducir el número de capas, es decir, hacerlo lo más fino posible, es decir, no buscamos una estética vernácula, ¿no? Que necesariamente busque la masividad, sino intentar, si el BTC nos permite construir con menos espesor, creemos que esto es mucho más sostenible. O sea, esta idea de que cuanto menos hagamos, menos costará y menos coste ambiental tendrá, ¿no? Y finalmente, cuando queremos ser económicos y sociales, la idea es compartir, ¿no? O sea, esta idea de que lo más económico es, en lugar de repetir una serie de piezas por cada edificio, si en lugar de eso hacemos una única que es compartida, pues el coste es mucho menor, pero además tenemos un beneficio social. Entonces, un poco en todos nuestros proyectos pues acaban habiendo estos lugares, ¿no? Estas calles elevadas, estos lugares que tienen esta condición medioambiental, pero que a la vez también tienen esta condición social. Entonces empezaremos con este proyecto, Raw Rooms, en Ibiza, ¿no? Un proyecto que estamos muy felices que el año pasado nos premiaron en el premio Terra Ibérica. Bueno, estamos en Ibiza. Esta es la zona de playa de Embosa, de Alvila, ¿no? La parte bonita de la ciudad de Ibiza estaría por aquí. Aquí estamos más en la zona de discotecas. Bueno, en realidad son una serie de hoteles, una serie de piezas de gran escala que están en primera línea, pero que detrás hay como este tejido, ¿no? de pequeñas casas, seguramente hay gente que acaba trabajando en estos hoteles, ¿no? Y hay como esta dicotomía de un tejido de gran escala al lado de un tejido de escala muy singular, ¿no? Entonces sí que hay una idea de que la pieza, ¿no? Tenga esta gran escala, pero que venga de la unión de pequeñas piezas, ¿no? Entonces sí que hay una vigilancia sobre que todas las viviendas estén orientadas al sur y que todas las viviendas estén orientadas hacia el embate, el viento dominante que viene desde el mar hacia el interior. Y es un proyecto que, como otros que hemos hecho en el estudio, parte de un tema conceptual que para nosotros es importante, de cómo hay que vivir en el siglo XXI, que cambia la unidad de agregación hacia la habitación en lugar de la vivienda, y se plantean que las viviendas son todo habitaciones iguales,
intentando ser más generosas de lo mínimo necesario, es decir, estas son de 3x4, de 12 metros cuadrados, ¿no? Porque cuando los espacios miden lo mismo, no hay jerarquía en la casa. Para nosotros es importante que la habitación de los padres no sea mayor que la habitación de los hijos, ¿no? Y esto nos parece mucho más democrático y que se adapta mucho mejor a todo lo que son los nuevos tipos de familias más allá de la familia nuclear. Y por otro lado, esto también nos da una cierta flexibilidad. Los espacios iguales son muy fácilmente intercambiables. Pues se usa este sistema de habitaciones, ¿no? que es la agregación del volumen, ¿no? Y se va vaciando arriba también para cumplir la normativa, una serie de setbacks que hay que retrasarse a medida que va subiendo el edificio. Esto nos permite pues poder agotar la edificabilidad de manera que todas las viviendas tengan esa orientación sur, ¿no? Y por otro lado somos capaces de entender aquí una serie de elementos climáticos, ¿no? Unos atrios que van a tener un papel importante en el comportamiento del edificio. Y aquí vemos esta planta, ¿no? O sea, donde al final es este esquema que hay tres núcleos, ¿no? Escalera, ascensor, habitación y patio, habitación de acceso, no hay patio, ¿no? Donde todas las viviendas tienen ventilación cruzada por su condición pasante o a través del patio, y empiezas con 4 viviendas por rellano y luego vas pasando a 3 y al final 2, y esto va dando forma a todo este volumen, ¿no? Pero si algo nos importa como emplazamiento es la carta climática en este caso, es decir, uno de los grandes retos de este edificio es entender cómo hay que responder al clima. De hecho, uno de los grandes objetivos era intentar que el edificio no necesitara sistemas activos. Entonces, bueno, tenemos unos inviernos bastante fáciles, ¿no? O sea, 10 grados de temperatura media, ¿no? Unos veranos 25 grados de medias, ¿no? Y sí que lo más complicado es la humedad, ¿no? Que vemos como la humedad está prácticamente todo el año por encima del 80%, cosa que no nos preocupa, ¿no? Y entonces para conseguir hacer un edificio sin sistemas, ¿no? Pues al final lo que hay que entender es cuáles son esos parámetros que nos generan el confort, más allá de la temperatura, que todos lo tenemos muy claro, pero bueno, en realidad la humedad es un tema importantísimo, la humedad relativa, ¿no? El movimiento del aire, la radiación y el usuario, ¿no? Que a través de su comportamiento, sus actividades, su vestimenta, también puede afectar a su percepción del confort. Y nos gusta enseñar, este es un ábaco psicométrico, ¿no? Este es un dibujo de Carrier, ¿no? Carrier no solamente inventó el ábaco, también inventó el aire acondicionado, y nos dijo que siempre que estuviéramos fuera de esta área verde tendríamos que poner su sistema. Como no queremos hacer eso, es un poco entender de qué va esto del confort y un poco intentar traducir estos parámetros de confort en elementos arquitectónicos, ¿no? Podemos traducir la temperatura en captadores como jardines de inviernos o atrios, ¿no? El movimiento del aire lo podemos traducir en ventilación cruzada, chimeneas solares. La humedad la podemos controlar a través de la higroscopía de los materiales, o la radiación a través de la inercia, o el usuario a través de su vestimenta podemos controlar un poco cuáles son sus condiciones, ¿no? Y esto que decíamos antes, ¿no? O sea, cómo la humedad debería estar entre un 50 y un 60%, ¿no? Si está por debajo, nuestras defensas se secan, ¿no? Y entonces perdemos parte de nuestras defensas, y en cambio si está demasiado húmedo, lo que suben es la cantidad de bacterias, ¿no? Y por eso cuando empezamos el proyecto, ¿no? Un poco hubo este análisis entre higroscopía y inercia, ¿no? O sea, la densidad más la conductividad es un parámetro que nos marcaría cuál sería la inercia, ¿no? O sea, vemos como el material que mejor funciona desde un punto de vista de inercia sería el hormigón, o sea, tiene la mejor conductividad y densidad. Luego viene la tierra, luego el ladrillo cuando es masivo, cuando lo perforamos baja, ¿no? Y finalmente está la madera, que no acaba de funcionar muy bien desde un punto de vista de inercia, ¿no? Pero si lo miramos desde un punto de vista de la higroscopía, en realidad se le da la vuelta, ¿no? El hormigón funciona muy mal, el ladrillo, aunque tenga arcilla, con la cocción hemos perdido parte de estas propiedades que veíamos antes en el microscopio, y lo que empieza a funcionar bien es la madera, ¿no? Y lo que funciona muy muy bien es la tierra, ¿no? Esto es lo que nos lleva a la decisión de utilizar estos bloques de BTC
en el edificio, ¿no? Pero en lugar de ir a estas piezas grandes que nos parecían muy bonitas, ¿no? Pero que son las que en ese momento se están manufacturándose más, ¿no? Pero necesitan como medios auxiliares, ¿no? Y nosotros en realidad teníamos que hacer un edificio bastante grande, ¿no? Y el coste de estos medios auxiliares podía comprometer un poco la viabilidad, ¿no? Nos centramos en intentar llegar a una pieza que pesara menos de 4 kilos, ¿no? 4 kilos es importante porque es lo que permite cogerlo con una mano, ¿no? Poderlo manejar, ¿no? Poder hacer viable, ¿no? Todo este trabajo, ¿no? Y al final poder poner como toda una legión de gente a levantar todo este laberinto de paredes de tierra, ¿no? que va siendo la construcción de este edificio. En ciertos momentos, ¿no? Como vemos a la construcción, cuando lo cerramos, ¿no? Con los forjados hay esta sensación casi de estar en una cueva. Aquí, o sea, lo pulimos del acabado, sí, lo pulimos porque en realidad hay como un tema de las juntas, ¿no? Normalmente la ejecución de una obra vista de una pared de obra, ¿no? O sea, el punto débil acústico es la junta, ¿no? Normalmente la solución lo empastamos, ¿no? Le hacemos un revoco y nos aseguramos que no haya. En este caso queríamos sacar provecho de esta higroscopía del material y es lo que nos lleva a acabar haciendo un mortero muy fino, que lo que hacemos es pulirlo para asegurar que todas las juntas queden totalmente selladas, ¿no? Y forma parte de esta idea de reducir, en lugar de añadir. Seguramente se puede construir también quitando, ¿no? Lo mismo que acabamos haciendo con el suelo, ¿no? Que también tiene este pulido y son estos brillos que vemos un poco en las paredes y en el suelo tienen que ver con esto, ¿no? Aquí vemos como toda esta serie de planos, ¿no? Donde se entiende, bueno, estos son planos directamente de obra, donde vemos las piezas en rojo que hay que cortar, ¿no? Un poco todos estos replanteos de todos los alzados del edificio, ¿no? Todas estas plantas, ¿no? Aquí vemos un poco el proceso del pulido que decíamos antes, ¿no? O sea, cómo vemos aquí el ejercicio del pulido, ¿no? Y cómo esto es el antes y el después, ¿no? Y si pasamos a la planta, ¿no? O sea, bueno, este esquema que decíamos antes de escalera, ascensor, habitación, a partir de aquí accedemos a diferentes viviendas. Lo que es interesante es que todas estas viviendas se relacionan al exterior a través de espacios intermedios, ¿no? Los espacios intermedios que tienen cortinas de cristal que funcionan como captadores, jardines de invierno a sur o como colchones térmicos cuando están orientados al norte. Y esto sería una imagen de esta habitación, ¿no? que es la que da acceso a las diferentes entradas, viendo hacia el patio, ¿no? Que a través de esta celosía, aparte de permitir filtrar el movimiento del aire, lo que te da es una cierta privacidad hacia las ventanas de las viviendas que están al otro lado. Y bueno, aquí vemos un poco esta condición pasante, estas diagonales que se generan, ¿no? Si nos acercamos a una de las viviendas, ¿no? Podemos ver, esto sería el acceso, esta primera habitación es la habitación que tiene todas las zonas de aguas, es decir, tiene el baño, la lavadora, ¿no? Y que se entiende toda esta pieza como un mueble dentro de la habitación, ¿no? Es esta pieza de madera que no llega al techo, ¿no? Y que te permite esta doble circulación a través de ellas. Las habitaciones tienen dos puertas, ¿no? Esto te permite dar la vuelta, ¿no? Y poder hacer una cierta relación entre estas habitaciones, ¿no? Aquí tienes otra tercera habitación. Y esta porosidad, ¿no? Esta idea de estas aberturas tan grandes, ¿no? 2 metros, relaciones diagonales entre la habitación y la sala, ¿no? que te permiten tener una casa sin pasillos, ¿no? Donde la superficie del pasillo se ha redistribuido dentro de los espacios de las habitaciones. Que esta situación diagonal y este jardín de invierno que tiene la capacidad de abrirse totalmente en una condición de verano, ¿no? Y esto es cómo funciona este elemento en verano con la protección solar. Aquí vemos un poco el funcionamiento, ¿no? de la captación, es el jardín de invierno y el atrio, ¿no? Estas cortinas de cristal que nos permiten captar la energía y el atrio también. Este atrio, ¿no? Que
en realidad es un espacio social, ¿no? O sea, que no es solamente el espacio que ocupa el patio, sino que se amplía para captar más, pero también para generar este lugar social, ¿no? Estos lugares intermedios que hablábamos al principio. Y esto, bueno, pues acaba funcionando con esta captación, con el atrio, esta captación también con las cortinas de cristal, o sea, captamos esa energía, luego el edificio tiene mucha inercia, ¿no? Y esa inercia nos permite que mantener esa energía, luego lo aislamos muy bien, ¿no? Y esto también nos acaba permitiendo que no perdamos esa energía, ¿no? O sea, y esto es como funciona el atrio, es decir, aquí tenemos 15 grados en el exterior y dentro podemos subir hasta 21 grados, pero en un inicio nos preocupaba esta estratificación de las temperaturas, ¿no? Esta no uniformidad. Esto nos lleva a instalar un ventilador en medio del patio, ¿no? Y esto hace que se mezclen todas las temperaturas y conseguir este salto térmico de 15 grados a 17 grados en el interior, ¿no? Y esto, cuando vemos lo que significan temperaturas, aquí vemos la oscilación día-noche de la temperatura, es decir, pasamos de la noche 9 grados, 15 grados durante el día, bajas a 7 grados, ¿no? Y arriba tienes la temperatura interior, una temperatura constante de 21 grados sin ningún sistema activo. Y es constante y es recta porque tenemos mucha inercia, es decir, pero si solo tuviéramos inercia, en realidad sería recta con la temperatura media de la temperatura exterior, ¿no? Pero como además tenemos la capacidad de aumentar esta temperatura, somos capaces de subir esta línea. Y en verano, que al final es el mayor reto que tiene este edificio, ¿no? En el clima de Ibiza, pues el atrio se transforma en una chimenea solar. Eso se hace a partir de abrir estratégicamente el atrio y poniendo una protección solar en el interior, cosa que a lo mejor sería poco intuitiva, ¿no? Porque todos creeríamos que lo ideal sería protegernos por fuera, pero al ponerla por el interior hace que este aire se caliente y vaya hacia arriba y genere un movimiento del aire, ¿no? Al final hay una estrategia de crear un movimiento del aire a través de este atrio. Y luego, pues, estrategias como que todas las viviendas tienen esta ventilación cruzada, la regulación de la humedad que te la da la tierra, te la dan también las plantas que hay en el patio, ¿no? O la inercia que nos permite aguantar, ir almacenando todo el exceso de energía para hacer un night cooling, ¿no? Y a través de la ventilación nocturna poder refrescar el edificio y volverlo a cargar, ¿no? Aquí vemos un poco el patio en planta baja y un poco el gráfico de antes, ¿no? Día-noche, ¿no? Y en este caso esto es muy curioso porque ni siquiera con toda la inercia que tenemos una línea totalmente horizontal. O sea, en este caso no hemos sido capaces de aplicar un sistema pasivo que baje la temperatura, entonces con lo cual nos limitamos a conseguir que la temperatura sea la media, ¿no? Que será estos 26-27 grados, ¿no? Y un poco esta estrategia, o sea, como hablábamos al principio, ¿no? O sea, no todos los parámetros del confort, el único parámetro no solo es la temperatura, ¿no? Y vamos a revisar qué pasa con el resto de parámetros para ver si tocando el resto de parámetros conseguimos esta situación de confort, ¿no? Y entonces el más importante es este movimiento de aire, ¿no? Que explicábamos antes de transformar el atrio en una chimenea solar, ¿no? Esta ventilación cruzada que tienen todas las viviendas. Aquí vemos este sistema, ¿no? Con la protección solar y el ventilador que acaba funcionando también en verano, ¿no? Para generar este movimiento del aire, ¿no? Y estas aperturas, ¿no? que acaban habiendo en el atrio, que van transformando totalmente este atrio en una chimenea solar. Esto te genera un movimiento del aire de 2 metros por segundo. Cada medio metro por segundo sería 1 grado de sensación térmica, es decir, el termómetro marca la misma temperatura, pero tienes 4 grados menos de sensación, ¿no? Y esto acaba significando que este es el día más caluroso del año, ¿no? El 19 de agosto, la hora más calurosa, ¿no? Que tendríamos 29 grados. Recordad que la media va a estar entre 25 y 26, con una velocidad del aire de 1,5, el atrio nos daba 2,1 metros por segundo, la humedad relativa del 56%, esto es gracias a la utilización de la tierra, y el tipo de ropa adecuada
lo que conseguimos es desplazar el área verde y lograr una situación de confort con altas temperaturas, ¿no? Esto vemos un poco el porcentaje de satisfacción, que es del 94%, ¿no? Que esto es lo que se utiliza en cualquier sistema activo para validar el sistema. Y dentro de la construcción, esta idea de reducir, ¿no? O sea, cuando trabajamos con paredes de carga, ¿no? O sea, un poco el elemento de carga es un elemento, es el más crítico, ¿no? Entonces sí que lo que nos preocupa mucho es ser capaces de resolver la acústica con una sola hoja, ¿no? Porque si no significaría tener que doblar la hoja, incrementaría mucho los costes, ¿no? Para hacer eso hay que conseguir una densidad, o sea, poder aplicar la ley de masas, ¿no? Y eso estamos hablando de lograr 300 kilos por metro cuadrado de pared. En realidad nosotros tenemos una densidad de 2.000 kilos de la tierra, por 20 centímetros tenemos 400 kilos y eso nos permite aplicar la ley de masas y conseguir resolver la acústica con una sola hoja, ¿no? Entonces hacemos estas paredes de 20 centímetros que son las de carga, el resto de paredes son todas de 10 centímetros, ¿no? Un poco la idea de reducir, poner la mínima cantidad, ¿no? O sea, 5 plantas, todo con paredes de 20 centímetros en tierra. Y esto que hablábamos de cuando veíamos la gráfica de verano, ¿no? O sea, que ni siquiera era totalmente horizontal. Nosotros antes, cuando hicimos el concurso, habíamos hecho el forjado con madera, pero en cierto momento nos pidió nuestras simulaciones con nuestros asesores de seguridad orgánica, nos dijeron que teníamos que aumentar la inercia si queríamos garantizar este confort sin ningún tipo de sistemas, ¿no? Esto nos llevó a cambiar al forjado de hormigón, ¿no? Que un poco parecería una contradicción en este tipo de edificios, ¿no? Y fue una decisión que no fue fácil para nosotros, pero he de reconocer que fue una gran lección, porque en realidad nosotros creíamos que el problema era el material y nos dimos cuenta que tal vez el problema es cómo usamos el material, ¿no? Entonces, en este caso, nos planteamos cómo hacer el forjado de hormigón con menos emisiones posibles, ¿no? Y en esta idea de reducir, ¿no?, nos lleva a intentar volverle a dar geometría al forjado. Usamos unas vigas prefabricadas de 10 por 20 cada 80 centímetros que se unen con una capa de compresión de 5 centímetros, con lo cual tenemos una sección estructural de 25 centímetros, pero la cantidad de hormigón equivalente a un forjado de 10 centímetros, lo cual es una reducción del 66% en la cantidad de material, en la cantidad de emisiones y en el coste del suministro de los materiales, ¿no? Esto hace que el forjado ya no pueda cumplir la ley de masas. Estamos ante un forjado ligero, tenemos que hacer una estrategia de ley de masa muelle masa para resolver la acústica. Añadimos una lana de roca encima de esta primera, o sea, la primera masa es esta capa de compresión, una lana de roca de 30 milímetros que sería el muelle y otra segunda masa, ¿no?, que es esta capa flotante de hormigón, que en lugar de luego añadirle un pavimento, directamente la pulimos y la dejamos como acabado, ¿no? Otra vez en esta idea de reducir, de simplificar y de también sacar ventaja del uso de estos materiales a través de su inercia, ¿no? Entonces, bueno, en ciertos momentos cubiertas vegetales, ¿no?, aislamientos exteriores. Bueno, aquí vemos un poco la construcción de este forjado de hormigón, o sea, estas vigas prefabricadas, ¿no?, y cómo todo se une con la capa de compresión y cómo, si al final lo que queríamos era la inercia, esta disipación, pues al final aumentamos 1,5 la superficie de intercambio, con lo cual tenemos más superficie para disipar energía. En ciertos momentos, pues, hacemos las cubiertas, aislamos con posidonia, ¿no?, las pendientes en lugar de con hormigón las hacemos con la estructura de madera, ¿no?, con este entramado que cubrimos luego con un OSB, protegemos, impermeabilizamos con un EPDM y en ciertos casos hacemos cubiertas vegetales y en otros casos son cubiertas protegidas con áridos reciclados, ¿no? Bueno, aislamos todo el edificio con corcho, 10 centímetros de corcho. Esto es, en cierto momento, el edificio aparece todo marrón, ¿no? Luego lo revocamos con cal, ¿no?, un poco para conseguir esta imagen más bicenca, ¿no?, del edificio. En el interior a veces tenemos que traslosar, en lugar de usar algún tipo de placa de yeso laminado, usamos placas de arcilla.
Estas placas de arcilla las rejuntamos con un revoco de arcilla con paja, ¿no? Que un poco aquí se acaba viendo, ¿no? Que también tiene esta capacidad de regular la humedad. En el exterior usamos materiales granulares, ¿no? sin que estén sin ligantes, ¿no? Otra vez entendemos que el gran problema acaba siendo el pegamento, ¿no? Pues si usamos gaviones, si usamos pigmentos permeables que además dejen pasar el agua, ¿no? También pues nos ayuda a ser más respetuosos con el ciclo del agua, ¿no? Y todo esto te lleva a una reducción del 60% de las emisiones de CO2, incluso trabajando con hormigón. Esto es un poco una visita hace poco del edificio acabado, ¿no? Aquí vemos un poco estos materiales granulares, ¿no? que vemos, ¿no? El atrio, ¿no? Esta relación con las viviendas, ¿no? con el uso de esta madera. Aquí un poco la relación está de la tierra, ¿no? Esto es cómo están los usuarios habitando el piso, ¿no? Estos brillos, ¿no? Que comentábamos al principio, ¿no? Y esta textura que acaba teniendo la tierra. El jardín de invierno, ¿no? Bueno, en este caso está en situación de verano. Y esta idea del confort, ¿no? Que vemos como al final el perro es el que nos indica cuáles son los lugares más confortables de la casa, ¿no? Y así rápido para acabar, pues hablaré de un par de proyectos que este proyecto va a empezarse a construir. Es una cooperativa para gente mayor, que se trata en la Vía Augusta, donde en realidad es curioso porque ellos buscaban un edificio para compartir, pero les dieron 2 edificios separados, ¿no? Pero sí que había un parking compartido, ¿no? Que convencimos al ayuntamiento de poder no hacer ese parking y utilizar este espacio como el espacio compartido, ¿no? Esto nos lleva a una situación de triple acceso, es decir, puedes acceder cuando quieres compartir, puedes entrar desde la zona del acceso del parking, del sótano, ¿no? O cuando no quieres compartir, puedes ir entrar directamente a cada uno de los edificios, ¿no? Y es un sistema que otra vez va a trabajar con la tierra, ¿no? En este caso, pues una lógica de arcos, ¿no? Que nos ayuda a relacionarnos con parte de la edificación de las fincas existentes en Sarriá, ¿no? Un poco también como la técnica constructiva nos ayuda también a hacer una contextualización. Y esta planta, ¿no? que nos habla del potencial de compartir, ¿no? O sea, esto es lo que ocuparía, esta es la situación convencional, ¿no? Donde en una planta, ¿no? Estos son 12 por 24, una planta convencional nos caben, son todo viviendas de un dormitorio, nos caben 4 viviendas de un dormitorio de 45 metros cuadrados, ¿no? Pero en cierto momento les propusimos que si en lugar de eso decidían compartir más, porque además siendo gente mayor, la soledad es uno de los temas que más nos preocupan, ¿no? Intentar generar que tengan interacción entre ellos e intentar compartir en diferentes escalas era algo que creíamos que era muy beneficioso, que si en lugar de eso minimizaban su espacio privativo, en lugar de 45 bajarlo a 30 metros, podían destinar 15 metros cuadrados a zonas comunes, ¿no? a zonas compartidas. Entonces tendrían estos 50 metros cuadrados donde tendrían esta cocina compartida o esta pequeña sala de estar, ¿no? Lo cual les llevaría a poder vivir en lugar de 45 metros en 80 metros, ¿no? 30 privativos y 50 compartidos. Y lo que es más interesante es que aquí solamente podíamos poner 4 viviendas y con este sistema podemos poner 5 viviendas, ¿no? Con lo cual es un espacio compartido cada 5 personas, ¿no? Que lucha contra esta soledad, que además puede ser más barato porque metemos a más gente y además tiene este potencial de que en realidad al final ellos ganan en metros cuadrados, ¿no? Eso es el potencial para nosotros de compartir tiene que ver con esto, es decir, con entender que compartiendo todos podemos ganar, ¿no? Y bueno, pues el edificio utiliza, bueno, y aquí vemos, ¿no? Entonces la terraza al final es una terraza compartida, ¿no? Y esta terraza es el captador que está sur, ¿no? O sea, normalmente nunca colocarías la escalera a la mejor orientación, pero en este caso se entiende como un lugar social, con lo cual es mucho más beneficioso, genera estas relaciones sociales. En invierno hay esta estrategia de este captador, que luego esta energía se va poniendo en cada una de las unidades
y en verano se trabaja con una estrategia, una chimenea solar que te genera un tiro y te permite ventilar sin necesidad de abrir ventanas a la Vía Augusta, que es un lugar con mucho ruido, ¿no? Y esto nos permite garantizar esta ventilación natural sin comprometer el confort. Y aquí vemos un poco estos renders, ¿no? De estos espacios privativos, ¿no? Que además se pueden conectar entre ellos para poder tener cuidados mutuos. Este sería estos 50 metros compartidos, ¿no? Con esta terraza también compartida, ¿no? O sea, al final quitamos las terrazas de los espacios privativos y las pasamos todas aquí. O como estos espacios de planta baja, ¿no? Que es donde estaba el antiguo parking, ¿no? Buscan tener más altura para poder captar esta luz, ¿no? Y todo esto trabajado con la tierra, una tierra que también se usará en fachada, ¿no? Y por eso hemos estado desarrollando sistemas donde hemos aumentado la cal, hemos disminuido la proporción de arcilla, ¿no? Porque tampoco en fachada no vemos tan necesario la regulación de la humedad, ¿no? Para conseguir que el bloque tenga esta estabilidad y pueda estar también en fachada. Este edificio ahora en enero se empezará la construcción y este es el último concurso que hemos ganado, ¿no? Viviendas sociales en Montgat. Está tocando la montaña, ¿no? Y es como este sistema, ¿no? de muros, ¿no? O sea, la verdad es que la planta es como muy parecida, o sea, es como una evolución del proyecto de Ibiza, ¿no? Pero con estas zonas compartidas, estos patios, ¿no? Que a través de la tierra se dejan fachada, ¿no? Estos patios renaturalizados, porque en este caso ya no nos piden parking y podemos empezar a plantar y entender que este lugar puede ser todo un lugar con ciertas ventajas biofílicas, ¿no? Esta manera de moverse por el edificio, ¿no? A través de estas escaleras, ¿no? Estos espacios sociales, ¿no? Y aquí vemos un poco esta planta, esta tipología, que la verdad es que es muy heredera de lo que vemos, de lo que hicimos ya en Ibiza, ¿no? Sí que hay como ciertos aprendizajes, ¿no? Que en el caso de Ibiza fue más artesanal el forjado, en este caso todo va a ser un forjado de bigaspí que te haga ya de encofrado, que va a ser como una cierta lógica de industrialización, de entender cuáles son las ventajas del sistema, ¿no? Y intentar prefabricar todos los forjados para no tener que colocar ningún tipo de encofrado, ¿no? Y simplemente poner solamente la capa de compresión, que vemos esta relación de los espacios en diagonales, ¿no? Jardines de invierno, ¿no? Entonces, en este caso, estamos trabajando para intentar prefabricar también la tierra, ¿no? O sea, intentar que el mismo sistema que nos va a colocar los forjados nos ayude a poder colocar grandes paños de tierra. Y nada, para acabar, siempre nos gusta acabar con esta frase de Chillida, ¿no? Siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual. Y creemos que esto con la tierra pues también puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien querría hacer alguna pregunta, bueno. El bloque de tierra está estabilizado. ¿Es una pregunta? Sí, nosotros lo estabilizamos con cal. Con cal. O sea, estamos hablando de... Parece que es no sé si es un 5% o algo así. O sea, depende. Ahora estamos haciendo pruebas, por ejemplo, para ponerlo en fachada, hemos reducido la cantidad de arcilla y hemos subido la de cal.
Y la investigación esta para la prefabricación de la tapia también, bueno, tiene todo un proceso. Sí. Y es todo un proceso que lo desarrolláis vosotros mismos dentro de esa fase de concurso o a ver... No, engañamos a alguna empresa. Bien. Está bien. Eso es una estrategia, lógicamente, porque si no... Sí. Bueno, trabajamos con una empresa para intentar acompañarles en esta transformación que hablábamos, una empresa que se dedicaba a hormigón, ve el potencial de la tierra y estamos trabajando en esa posible transformación de todos sus productos hacia tierra y es muy lento, pero bueno, vamos paso a paso y ellos lo entienden y yo creo que es una estrategia ganadora. Sí. Enhorabuena otra vez. ¿Alguna pregunta más? Yo igual, más que nada felicitar por el atrevimiento de... Sí, yo te oigo, tranquila. Felicitar el atrevimiento de utilizar tierra en un ambiente marino, porque claro, nosotros usamos tierra de campo, es tierra, pero en las maderas en general es más la piedra, ¿no? Imagino que... Hombre, yo estoy mucho más tranquilo de usar tierra que usar hormigón armado, ¿eh? En un ambiente marino. Es decir, el gran problema es el óxido de... O sea, es decir, en todo caso, duermo mucho más tranquilo habiéndolo hecho en tierra que si lo hubiera hecho con pilares armados, ¿eh? Es decir, o sea, me sorprende la pregunta, o sea, ¿qué dificultad le ves a la tierra en el ambiente marino? No por la humedad que has nombrado. No, pero es que es maravillosa, precisamente por la humedad es maravillosa. Porque es muy importante por la ventilación cruzada tener el nivel de humedad adecuado. La tierra te regula la humedad, es increíble, o sea, tú entras ahí y tú vienes con un ambiente con una humedad increíble y entras en estas casas y ha bajado la humedad, es más, el fabricante cuando vino a Ibiza es el día que se dio cuenta que tenía que cambiar todo su proceso, o sea, cuando vio cuando sintió qué significaba estar en un espacio hecho en tierra. O sea, bueno, es decir, es una... Yo creo que en los ambientes cerca del mar, que uno de los temas es la humedad alta, la tierra es clave. O sea, nosotros justificamos mucho el uso de la tierra por su capacidad de regular la humedad. O sea, también tiene algo la cal o lo puede tener la madera, pero como lo tiene la tierra, no hay ningún otro. No, sí, por eso te digo que te felicito porque has dado un poco a la vuelta a lo que tradicionalmente se piensa, ¿no? Que un ambiente marino en la tierra no es tan bueno, ¿no? Como Ibiza, que es la piedra, lo que se utiliza tradicionalmente para la casa payesa y, bueno, en Baleares en general. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tengo entendido que a partir de estos proyectos en Baleares se ha hecho una planta de fabricación de BTCs, ¿puede ser? ¿O se está desarrollando alguna fabricación en realidad, in situ? Volvamos a lo mismo, o sea, no se hace una planta de BTC, o sea, lo que ocurre es que a partir de la viabilidad, un fabricante de hormigón ve la capacidad de de cambiar su mezcla y transformar parte de su fabricación a poder hacer BTC local, sí. Pero no hay una creación de una nueva fábrica. Es decir, en realidad la estrategia es... La transformación de... bueno, sí, pero bueno, no abandonan el hormigón de momento. Pero está bien que de alguna manera amplían su abanico de posibilidades, ¿no? O sea, ahora estos fabricantes hay como 3 líneas. O sea, están muchos con las piezas solo de cal, las piezas de tierra y siguen con el hormigón, ¿no? Esas son las 3 líneas que se están trabajando y, bueno, para minimizar las emisiones, ¿no? La generación de la demanda, ¿no? La vas a ir un poco de no se crea una empresa si no hay una demanda previa para que ese proceso se genere. Es una pregunta muy básica, pero no da un poquito de vértigo
tener esa tapia tan grande sin armar? O sea, ¿tiene algún tipo de armado o es una tapia ejecutada como un tapial y se pues a mí me da vértigo estar en la situación en que estamos y no hacer nada. Esto es lo que me daría vértigo. Es decir, uno de los temas más difíciles de conseguir la transformación hacia la Tierra es el sismo. Es decir, cuando no armamos, el gran problema es el sismo. Es decir, nosotros ahora, en los sitios que hemos construido, la normativa de sismo no nos está afectando, pero cuando hemos pensado en México, en otros sitios, incluso en partes del sur de España, ¿no? que en Granada, no sé qué, sería implanteable sin armar. Estamos trabajando en posibilidades de poder incluir armados en alguna versión de lo que estamos trabajando. Pero bueno, o sea, en este caso, no, o sea, nosotros siempre trabajamos con colaboradores, siempre son los mismos y son todos muy exigentes y no, o sea, yo siempre digo que que nosotros para hacer lo que hacemos luchamos contra los prejuicios, contra los miedos, entonces no creemos que haya que tener miedo, es decir, hay que intentar encontrar alternativas, ¿no? O sea, si quieres, el día que haya un sismo y esto genere un problema en Ibiza y esto genere un problema con el edificio, podemos hablar de habernos equivocado, cosa que no creo que ocurra, ¿no? Pero más allá de... O sea, no lo dejaría hacer por miedo. Un poquito también porque en la misma línea de investigación se está investigando sobre el hormigón en tierra, o sea, sustituyendo precisamente el conglomerante, ¿no? Y había, bueno, son avances de gente un poco conocida y tal, de hacer la mezcla bueno, lo llaman hormigón en tierra, pero realmente igual ese no tendría que ser el nombre, no sé. Lo que hacían era como incorporar taninos en la mezcla para que esté más licuado y poderlo verter de manera que se encofre, se pueda verter. Como que un paso más podría ser incluso incorporar estos armados con no sé qué tipo de tratamiento para poder abordar elucubraciones sin más, simplemente. A ver, todos, o sea, yo creo que la situación es tan grave que todos tenemos que investigar a abrir puertas, ¿no? O sea, entender cómo hacer que la tierra, en lugar de ir a entongadas, sea vertida porque la haces más líquida. Bueno, esto seguro que es súper interesante. O sea, es decir, nosotros sí que he de reconocer que nosotros, por ejemplo, no somos talibanes. Es decir, nosotros, si hay que usar hormigón, se usa hormigón y de momento estamos contentos minimizando la cantidad de hormigón. O sea, es decir, entendemos que uno no puede ser mejor que su tiempo y el tiempo en el que nos toca vivir, la industria, la oferta que tenemos va por ahí y lo que tenemos que hacer es acompañarla a un cambio, pero no podemos ir en la otra dirección porque tendríamos un accidente y no conseguiríamos construir nada. O sea, siempre ponemos como esta metáfora de que el mundo va en una dirección y lo que tenemos que hacer es ir empujándola para que dé la vuelta sin que se dé cuenta, ¿no? O sea, ir en la otra dirección no sirve de nada porque no te va a acompañar nada. Hay que empujar el mundo para que cambie de dirección. Y eso nos lleva a hacer cosas que... O sea, a mí me sabe mal que alguien crea que lo que hacemos es algo sostenible porque es un desastre lo que hacemos nosotros. Es un desastre porque el mundo no está preparado para hacer lo que hay que hacer. Pero lo que estamos acompañando al mundo a hacer esto. Entonces, en cualquier iniciativa que no sea... O sea, el hormigón se tiene que transformar. Y la tierra es o sea, toda la experiencia vernacular, histórica de la tierra es un ejemplo de cómo de un posible camino que puede coger y entonces cualquier investigación en esa línea es súper bienvenida. Bueno, que enhorabuena, ¿eh? Gracias. Es genial vuestro trabajo y gracias por abrir puertas a los que también queremos avanzar en esa dirección. Un placer. Mi humilde aportación es que también es el resultado de la arquitectura, ¿no? Y de las edificaciones con este comportamiento climático también se da de manera natural. En Cuba se utilizó con los españoles y con la llegada de los asiáticos solares construidos con tierra y son muy cómodos. Afuera en la calle pueden haber 30 grados, 32 y adentro hay un clima excelente, un confort tremendo
E incluso en invierno, cuando la temperatura baja, los patios interiores hacen que entre la luz solar y no haya tanto frío dentro de las habitaciones. Entonces, es genial. Yo soy enamorado de la construcción en tierra y sobre todo es sentirla, ¿eh? O sea, yo creo que la mejor manera de convencer a un cliente es llevarle un proyecto y que la sienta y en ese momento se da cuenta de que estamos hablando de algo más allá de una cuestión estética, una cuestión es muy prestacional. ¿Qué tal la visita con los habitantes? Así Muy bien. Sí, ¿no? No, están muy contentos. Sí. Alguno la quiere pintar y le explicamos que no la tiene que pintar y pues está esperando. Sobre todo con pintura plástica. Sí, que tiene que transpirar y estas cosas, pero bueno. No, pero en realidad tiene que ver con lo que... O sea, siempre les sorprende porque no lo ven convencional y esto a veces les preocupa un poco, ¿eh? Pero más allá de eso están encantados. Muy bien. Vale. Pues bueno, para terminar tu intervención, aparte de felicitarte una vez más por tu trabajo, como no pudiste venir el año pasado a recoger tu premio Terra Ibérica, te lo hemos estado conservando bastante bien porque es de tierra. Qué ilusión. Y te lo va a hacer entregando Eva, nuestra decana.